Buenas a todos, bienvenido a la guía al dibujante. Hoy vamos a estar hablando de las vistas para el diseño de personajes. Esta plantilla se utiliza para crear personajes y definir las proporciones del mismo. No solamente es aplicado a un personaje en particular, también puede ser aplicado a criaturas ficticias, a edificios, arquitectura, también algunos elementos. Ahora vamos a estar viendo un poquito más de eso. Bien, ¿de qué se trata estas vistas? Es una medida de proporción que puede ser estipulada según lo que el creador crea necesario. Pueden ser utilizando los parámetros de proporción que se utilizan comúnmente, por ejemplo, las medidas por proporciones según las cantidades de cabezas. Pueden ser también tomadas alguna medida en particular. La idea de la proporción la va definiendo cada creador. Esto se utiliza en primer medida para definir cómo va a ser el personaje. La idea es tener distintas vistas. La común es la de 3 vistas o 4. Hay también variantes con más vistas, pero la común es la vista frontal del personaje, el lateral y la espalda. Esas son las 3. Se puede agregar una cuarta vista si es que uno de los lados del personaje tiene algún diseño que es distinta a la del otro. Por ejemplo, un personaje que tenga un detalle en un hombro que en el otro hombro no lo tenga, bueno, se utiliza esta cuarta vista para definir eso. Las medidas, como dije anteriormente, la van definiendo cada uno. La común que se utiliza es la medida que toma el tamaño de la cabeza, o si no también la medida que toma desde la parte superior de la cabeza hasta el hombro, luego la zona del pectoral hasta la cintura y luego todo lo que es la zona de las piernas. Esas 3 formas, esas 3 líneas es la que se utiliza. En la plantilla lo que se hace es trazar esas líneas que definen esos límites, la parte superior de la cabeza. En este caso vamos a estar hablando de esa en la división de 3 partes. La parte superior de la cabeza hasta los hombros se traza una línea horizontal. Ese va a dar esta idea como ven en el ejemplo. Luego del hombro a la cintura se traza otra línea y luego la planta de los pies. Uno puede agregar más líneas para definir cuáles van a ser los parámetros o menos. Depende uno de la precisión que se quiera tener con el personaje y también del nivel de detalle o la habilidad que tenga también el diseñador o el dibujante. Esto se utiliza para poder realizar todas las vistas y tener definido un personaje que luego, cuando pase la parte de las aplicaciones, que ahora vamos a estar hablando, el personaje puede tener coherencia. ¿Cuáles son las aplicaciones? El dibujo del personaje en distintas vistas pueden utilizarlo tanto en historietas, en ilustraciones digitales o tradicionales, como más le guste. También se utiliza comúnmente, en donde más se lo ve, en definir personajes para modelado en 3D o modelados artísticos, ya sea en materiales como masilla epoxi o también en modelado de arcilla. Estas vistas definen cada una de las caras del personaje, de frente, de costado y de espalda, para poder tener esa coherencia a la hora de aplicarlo en estos medios. El personaje, independientemente de las formas que esté parado, de las poses que tenga o de las vistas que pueda llegar a tener, tenga una coherencia y se lo vea igual en cada una. Otro de los ámbitos que se utiliza también es en la animación. Entonces el personaje, independientemente del movimiento que esté utilizando en todos estos medios, va a seguir teniendo la misma forma y se va a ver igual en cierta medida, en la medida que los parámetros se adecúen a lo que se quiera mostrar. Va a ser el mismo en los distintos movimientos y en las distintas poses. Para la construcción se puede ver en la imagen inferior derecha, en donde muestra cómo está dibujado con las formas geométricas. Siguiendo, el personaje también puede estar definido con 5 vistas, en este caso las 3 vistas que estuvimos hablando anteriormente, y también se agregan unas vistas a 45 grados de inclinación, o sea, se lo ve al personaje
un poco inclinado, pero no totalmente de perfil, tanto de frente como de espalda. Eso es un adicional si es que se quiere tener, pero no hace falta. En la medida de lo posible se puede agregar o no, eso queda definido por cada uno. Las medidas. Este ejemplo podemos ver que tiene un nivel de medidas muy exactas con una plantilla de cuadrícula. También es aceptable, también puede ser aplicado, eso ya queda a disposición de cada uno, de la precisión que se quiera tener y de la forma que va a tener. Como se ve, la anatomía va variando, depende del estilo del dibujo, del lenguaje que se va a utilizar también. Eso queda para definirse. Esto no es para utilizar solamente una figura humana que parezca real, también se adecua a la anatomía que cada autor defina. En este ejemplo podemos ver que la anatomía del joven y de la persona adulta tienen distintas formas, tienen otro parámetro a un cuerpo que se puede ver de manera más realista, y esto sirve para definir eso. Se nota que las medidas usan unas medidas específicas. Como dije antes, también se pueden utilizar algún tipo de medidas para tener la idea. En este caso la aplicación es para hacer stop motion. Entonces uno, a través de medidas métricas, puede tener la idea de cómo va a ser el personaje y cómo va a salir el modelo final. Con los distintos personajes se tiene una relación de cuál es el aspecto físico y la altura que va a tener. Cuando dos personajes estén interactuando en una misma escena, en un mismo plano, se va a tener una relación de estaturas que va a ser coherente en cualquier tipo de vista, en cualquier plano, en cualquier encuadre, en cualquier escenario, se va a mantener esa coherencia. No va a haber una escena en donde un personaje sea un poco más alto o en otra donde ese personaje sea más bajo que el protagonista. Eso ayuda a esta plantilla. El diseño del rostro en las vistas, en este caso es para animación, entonces tienen una idea de cómo va a ser la animación y cómo se va a ver la cara en las distintas posiciones. Puede ser un bonus, puede servir, y en este caso, como es animación, sí sirve porque hay mucho encuadre de cara, de rostros, entonces esto ayuda. Es una medida estándar que se utiliza para el rostro. En este caso es necesario eso, así que se utiliza. Aparte del rostro, también se puede utilizar para crear unas proporciones y definir el parámetro para crear criaturas fantásticas, imaginarias, pero que tengan una coherencia. Por ejemplo, esta criaturita, este Pikachu, se puede ver, está medido en ese parámetro para que en la animación pueda salir en el mismo tamaño, con la misma proporción en relación al resto de criaturas que pueden interactuar con él. Es fácilmente aplicable a eso, no hay límites. Otra de las aplicaciones que hay también, que es la que se conoce mucho, es en la arquitectura. También se puede aplicar en la animación, en el tamaño y las formas de los edificios, de cómo van a ser, de otros objetos también, cómo pueden estar relacionados según el personaje. Se define una proporción, una idea, entonces eso se va aplicando a esto. En este caso un arma, podemos ver que se utiliza este parámetro, se utiliza cómo se va a ver de frente, cómo se va a ver de perfil, cuánto va a abarcar la zona de la mano según el arma, cómo es el tamaño de otros objetos y otras armas secundarias, también se pueden utilizar para definir esto. Una vez que estos parámetros están definidos, que el personaje está diseñado y respetando estos parámetros, se puede pasar a la parte, ya sea de animación, de modelado o de diseño de personajes en las distintas vistas. Acá tenemos un ejemplo de cómo serían las distintas vistas ya aplicado a un modelo 3D en este caso, también un modelo en ilustración digital, y como dije, todas estas aplicaciones se pueden utilizar en ese sentido. Todo esto va a tener coherencia y va a salir de manera correcta si es que esta plantilla de diseño de personaje está bien ejecutada y está respetando los parámetros. Esto no limita la imaginación a la hora de diseñar el personaje. Es más, lo que pueden hacer es, antes de pasar a esta plantilla, pueden ir a una hoja en donde se hace un diseño y un concepto del personaje algo más libre para tener una idea, y luego se pasa a esta plantilla que es algo más técnico.
y siempre pensándolo y aplicarlo a las necesidades. Si es que va a ser para un diseño, para una historieta, para un personaje que se va a utilizar, va más orientado al uso de un personaje en alguna serie, en algún cómic, que tiene que tener reglas pautadas en el sentido de que el tamaño, la proporción, cómo va a ser el cuerpo, cómo va a ser el rostro y que va a aparecer constantemente, que va a tener una interacción con otros personajes. Eso no es un limitante, sino es para ordenar los parámetros que se van a utilizar en ese lenguaje. No confundir esto con algo que puede llegar a limitar la creatividad, para nada. Uno, respetando esto, puede utilizarlo y ser igualmente creativo y diseñar personajes interesantes. Es más, como dije anteriormente, el paso previo a esto sería bueno es hacer un concept mucho más libre, que sea solamente ilustrativo y dejar ver cómo va a ser el diseño del personaje, qué cosas van a estar y qué cosas se van a aplicar al medio que se va a necesitar. Por ejemplo, si hay alguna forma que es demasiado complicada para que se haga un modelado en 3D, bueno, se vuelve a la parte prediseño, de volver a la plantilla, de definirlo para que quede algo parecido, que tenga unas leves mejorías, pero que el concepto siga reflejando lo que cada uno quiere y pueda llevarse a cabo en el medio que se está utilizando. Es por eso que muchas veces vemos muchos concepts que son muy buenos y tienen ideas geniales, y luego cuando se va viendo el modelado o en la animación van teniendo leves variaciones o leves cambios, algunos cambios muy drásticos, otros cambios muy leves que hacen a que funcionen en el lenguaje. Sin nada más que decir, muchísimas gracias. Ya saben, like, suscribir, compartir en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, Scarilustra. Como siempre digo, muchas gracias y hagamos algo más por el dibujo, y lean también y vean las críticas al manga que estoy haciendo en mis otros videos. Hasta luego.